Hola, Dios te bendiga, espero que esté muy bien. Bienvenido, bienvenida a otro video de la serie Leemos la Biblia en un año. Gracias a Dios, Dios nos está ayudando para poder seguir avanzando, por eso te animo a que puedas avanzar en la lectura de la Biblia y que te puedas poner al día si es que te retrasaste, porque es muy común que así pase. Y por eso podés leer la Biblia en un año, podés escuchar la Biblia en un año, dejando todos los videos que pasen uno tras otro de la lista de reproducción hasta llegar a este día. Y aquí seguir avanzando en nuestro desafío de leer la Biblia en un año de tapa a tapa. En mi caso, utilizando la versión NTV. Nueva traducción viviente, porque ya la he leído en 2 oportunidades en la Reina Valera 60 y quise tener esta oportunidad y compartirla con ustedes. Así que oremos y comencemos, porque hoy vamos a leer el capítulo 17, 18, 19 y 20 inclusive. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a bien invertir, muy bien invertido este tiempo, Señor, en leer tu palabra y meditar en ella. Ayúdanos, Señor, a comprenderla, Señor, a atesorarla y a practicarla en nuestro corazón con las enseñanzas que tú nos des en este día. Por eso, Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto, al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Capítulo 17 del primer libro de Crónicas, promesa del Señor a David. Una vez instalado en su palacio, David mandó llamar al profeta Natán. «Mira», le dijo David, «yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca del pacto del Señor está allá afuera, debajo de una carpa». Natán le respondió a David, «Haz todo lo que tienes pensado, porque Dios está contigo». Pero esa misma noche, Dios le dijo a Natán, «Ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor, no serás tú el que construye una casa en la que yo viva. Nunca he vivido en una casa desde el día que saqué a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, sino que mi hogar ha sido una carpa, trasladada de un lugar a otro en un tabernáculo. Sin embargo, no importa dónde haya ido con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los líderes de Israel, los pastores de mi pueblo. Nunca les pregunté, ¿por qué no me han construido una hermosa casa de cedro? Ve ahora y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quieras que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado, cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel y derrotaré a todos sus enemigos. Ahora yo declaro que el Señor construirá una casa para ti, una dinastía de reyes, pues cuando mueras y te reúnas con tus antepasados, levantaré a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mí, y afirmaré su trono para siempre. Yo seré su padre, y él será mi hijo. Nunca le retiraré mi favor como lo retiré de quien reinó antes de ti. Lo confirmaré como rey sobre mi casa y sobre mi reino para siempre. Su trono estará seguro para siempre. Y estas palabras que estamos leyendo, que le dijo Dios a Natán que se las diga a David, es conocido como el pacto davídico, el pacto de Dios con David, en base al objetivo de Dios de salvar a la humanidad a través de la descendencia de la genealogía de David, la raíz de David que sería Jesucristo. Sin embargo, en un punto de cumplimiento inmediato, también se refería a Salomón como aquel que sería el próximo rey de Israel y construiría un templo para el Señor. Sigamos leyendo, versículo 15. Entonces Natán regresó a donde estaba David y repitió todo lo que el Señor le había dicho en la visión. Oración de gratitud de David, versículo 16.
Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y oró. ¿Quién soy yo, Señor Dios? ¿Y qué es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? Y ahora, oh Dios, sumado a todo lo demás, ¿hablas de darle a tu siervo una dinastía duradera? Hablas como si yo fuera una persona muy importante. Oh Señor Dios, ¿qué más puedo decirte acerca de la forma en que me has honrado? Tú sabes cómo es realmente tu siervo. Señor, por amor a tu siervo y según tu voluntad hiciste todas estas grandes cosas y las diste a conocer. Oh Señor, no hay nadie como tú. Nunca hemos oído de otro Dios como tú. ¿Qué otra nación sobre la tierra es como tu pueblo Israel? ¿Qué otra nación, oh Dios, has redimido de la esclavitud para que sea tu pueblo? Te hiciste un gran nombre cuando redimiste a tu pueblo de Egipto. Realizaste imponentes milagros y expulsaste a las naciones que le impidieran el paso. Elegiste a Israel para que fuera tu pueblo para siempre y tú, oh Señor, llegaste a ser su Dios. Y ahora, oh Señor, yo soy tu siervo. Haz lo que prometiste respecto a mí y a mi familia. Que sea una promesa que dure para siempre. Que tu nombre sea afirmado y honrado para siempre. De modo que todos digan, el Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel, es Dios de Israel. Que la casa de tu siervo David permanezca delante de ti para siempre. Oh Dios mío, me he atrevido a elevarte mi oración porque has revelado a tu siervo que construirás una casa para él, una dinastía de reyes. Pues tú eres Dios, oh Señor, y le has prometido estas cosas buenas a tu siervo. Ahora le has complacido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca para siempre delante de ti. Pues cuando tú concedes una bendición, oh Señor, es una bendición eterna. Tremenda palabra de este final del capítulo. Ahora vamos al capítulo número 18. Las victorias militares de David. Después David derrotó y sometió a los filisteos al conquistar Gat y las ciudades vecinas. David también conquistó la tierra de Moab y a los moabitas, a quienes se les perdonó la vida. A quienes se les perdonó la vida se convirtieron en súbditos de David y tuvieron que pagarle tributo. David también destruyó las fuerzas de Hadad-ezer, rey de Soba, hasta Hamat, cuando Hadad-ezer marchó para fortalecer su control a lo largo del río Éufrates. David capturó 1,000 carros de guerra, 7,000 conductores de carros de guerra y 20,000 soldados de infantería. Les lició los caballos de Tiro, excepto los necesarios para 100 carros de guerra. Cuando los arameos de Damasco llegaron a ayudar al rey Hadad-ezer, David mató a 22,000 de ellos. Luego puso varias guarniciones militares en Damasco, la capital aramea, y los arameos se convirtieron en súbditos de David y le pagaban tributo. Así que el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. David llevó a Jerusalén los escudos de oro de los oficiales de Hadad-ezer, junto con una gran cantidad de bronce de las ciudades de Teba y de Cun, que pertenecían a Hadad-ezer. Tiempo después, Salomón fundió el bronce y moldeó un enorme tazón de bronce llamado el Mar, además de las columnas y los diversos objetos de bronce usados en el templo. Cuando Toi, rey de Hamat, se enteró de que David había destruido a todo el ejército de Hadad-ezer, rey de Soba, envió a su hijo Joram para felicitar al rey David por su exitosa campaña. Hadad-ezer y Toi habían sido enemigos y con frecuencia estaban en guerra. Joram le obsequió a David muchos regalos de oro, de plata y de bronce. El rey David dedicó todos estos regalos al Señor, junto con el oro y la plata que había traído de las otras naciones de Edom, de Moab, de Amón, de Filistea y de Amalec. Abisai, hijo de Sarbia, aniquiló a 18,000 edomitas en el valle de la Sal. Puso guarniciones militares en Edom y los edomitas se convirtieron en súbditos de David. Es más, el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. De modo que David reinó sobre todo Israel e hizo lo que era justo y correcto para su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era el comandante del ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era el historiador del reino.
Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran los sacerdotes. Seraía era el secretario de la corte. Benaía, hijo de Joiada, era el capitán de la guardia personal del rey, y los hijos de David servían como ayudantes principales del rey. Capítulo 19. Después de un tiempo, murió Naas, rey de los amonitas, y su hijo Hanún subió al trono. David dijo: le mostraré lealtad a Hanún, porque su padre Naas siempre me fue leal. Entonces David envió mensajeros a Hanún para expresarle sus condolencias por la muerte de su padre. Pero cuando los embajadores de David llegaron a la tierra de Amón, los comandantes amonitas le dijeron a Hanún: ¿realmente cree que estos hombres vienen para honrar a su padre? No, David los ha enviado a espiar la tierra para luego venir y conquistarla. Entonces Hanún tomó presos a los embajadores de David, les afeitó la barba, les cortó los mantos a la altura de las nalgas y los envió avergonzados de regreso a David. Cuando llegó a oídos de David lo que les había sucedido a sus hombres, envió mensajeros para decirles: quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y luego regresen, pues se sentían muy avergonzados de su aspecto. Vamos al comentario de esta breve parte. La barba crecida, el pelo largo, eran señales de hombría y de honra para los hombres. Por eso, al cortarle la barba, era un acto de deshonra y de humillación explícito, y casi te diría que era una provocación para ir a la batalla, a la guerra. Así que por eso David dice: quédense en Jericó hasta que le crezca la barba y puedan tener nuevamente un aspecto honorable. Cuando el pueblo, versículo 6 de Amón, se dio cuenta de qué tan seriamente había provocado el enojo de David, Hanún y los amonitas enviaron 34 toneladas de plata para contratar carros de guerra y a sus conductores de Aram Naharaim, de Aram Maaca y de Soba. También contrataron 32.000 carros de guerra y lograron el apoyo del rey de Maaca y su ejército. Estas fuerzas acamparon en Medeba, donde se les unieron las tropas amonitas que Hanún había reclutado en sus propias ciudades. Cuando David se enteró, envió a Joab con todos sus guerreros a pelear contra ellos. Las tropas amonitas se pusieron en pie de guerra a la entrada de la ciudad, mientras que los otros reyes tomaron posiciones para pelear a campo abierto. Cuando Joab vio que tendría que luchar tanto en el frente como por la retaguardia, eligió a algunas de las tropas selectas israelitas y las puso bajo su propio mando para luchar contra los arameos al campo abierto. Dejó el resto del ejército bajo el mando de su hermano Abisai, quien atacaría a los amonitas. Si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces ven en mi ayuda, le dijo Joab a su hermano. Si los amonitas son demasiado fuertes para ti, te ayudaré. Sé valiente, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que se haga la voluntad del Señor. Cuando Joab y sus tropas atacaron, los arameos comenzaron a huir. Al ver que los arameos corrían, los amonitas también huyeron de Abisai y retrocedieron a la ciudad. Así que Joab regresó a Jerusalén. Al darse cuenta los arameos de que no podían contra Israel, enviaron mensajeros para pedir tropas adicionales arameas del otro lado del río Éufrates. Estas tropas estaban bajo el mando de Sobac, el comandante de las fuerzas de Hadadezer. Cuando David oyó lo que sucedía, movilizó a todo Israel, cruzó el Jordán y puso a sus hombres en formación de batalla. Luego entró en combate con los arameos y ellos lucharon contra él, pero nuevamente los arameos huyeron de los israelitas. Esta vez las fuerzas de David mataron a 7.000 conductores de carros de guerra y a 40.000 soldados de infantería, entre estos a Sobac, el comandante del ejército. Cuando los aliados de Hadadezer vieron que Israel los había derrotado, se rindieron a David y se convirtieron en sus súbditos. Después de esto, los arameos nunca más quisieron ayudar a los amonitas. Capítulo 20 y capítulo final de la lectura de hoy. Dice así: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, Joab dirigió al ejército en una serie de ataques exitosos contra la tierra de los amonitas.
Durante esas operaciones sitió a la ciudad de Rabá, la atacó y la destruyó. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Y hay que subrayar esa frase, se quedó en Jerusalén. ¿Por qué? Porque este capítulo va a dar algo especial en cuanto a eso. Entonces David fue a Rabá y conquistó la corona de la cabeza del rey. Entonces David fue a Rabá y quitó la corona de la cabeza del rey y la colocaron sobre la cabeza de él. La corona estaba hecha de oro con gemas incrustadas y David descubrió que pesaba 34 kilos. Además, David se llevó un enorme botín de la ciudad. También hizo esclavos a los habitantes de Rabá y los forzó a trabajar con sierras, picos y hachas de hierro. Así trató David a la gente de todas las ciudades amonitas. Luego David regresó a Jerusalén con todo su ejército. Batallas contra gigantes filisteos. Después de esto se desató la guerra contra los filisteos en Geser. Mientras peleaban, Sibecai de Usa mató a Saf, un descendiente de los gigantes, y así fueron sometidos los filisteos. Durante otra batalla contra los filisteos, Elhanán, hijo de Jair, mató a Lami, el hermano de Goliat de Gat. El asta de la lanza de Lami era tan gruesa como un rodillo de telar. En otra batalla contra los filisteos en Gat, se enfrentaron con un hombre enorme que tenía 6 dedos en la mano y 6 en cada pie. 24 dedos en total, que eran también descendientes de los gigantes. Pero cuando desafió a los israelitas, se mofó de ellos, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos filisteos eran descendientes de los gigantes de Gat, pero David y sus guerreros los mataron. Y hasta aquí la lectura del día de hoy. Y podemos ver que tanto aquí como en el capítulo 20 dice que, sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Lo vamos a ver más adelante, esa misma frase que va a ser más difícil y más destructiva para con la vida de David, cuando nos hable de su pecado con Betsabé. Vamos a seguir avanzando en la lectura de la Biblia en un año. Si tenés alguna pregunta, dejala en el comentario, ponle me gusta al video si te gustó y sobre todo, suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que a diario vamos subiendo en la lista de reproducción de Leemos la Biblia en un año y también en cada uno de los videos que están en el canal ya puestos para bendecir nuestras vidas y edificarnos en la voluntad de Dios. Hasta mañana, Dios mediante. Chau, chau.